Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado /diagonal de tenerlos aquí hoy. Espero que todos estén genial, porque yo estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado ríos de tinta y conversaciones apasionadas, la supuesta relación secreta entre dos de las estrellas turcas más queridas, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Sí, lo sé. El título es jugoso, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, la verdad tras su amor secreto. Y hoy mi intención es desentrañar un poco más este misterio. Vamos a explorar todo lo que rodea a esta pareja, desde los rumores y las especulaciones hasta la realidad, o al menos, lo que podemos deducir con la información disponible. Vamos a analizar su química en pantalla, las pruebas, o la falta de ellas, de su supuesto romance fuera de ella, y a ver qué podemos sacar en claro. Antes de empezar, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Siempre estoy subiendo vídeos sobre el mundo de las series turcas, de sus estrellas, de sus secretos y curiosidades. Así no se perderán ninguna novedad y podrán estar al tanto de todo lo que ocurre en el universo de las novelas turcas. Y por supuesto, si les gusta el vídeo, no olviden darle a me gusta. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos. La historia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, como muchas historias de amor en la pantalla, comenzó con una química innegable. Juntos protagonizaron la serie Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando. En esta serie interpretaron a Ömer y Elif, dos personajes que se enamoran en medio de una trama llena de misterio, intriga y, por supuesto, mucha pasión. Pero ¿por qué Amor de contrabando y la química de sus protagonistas, que no podemos negar, han cautivado a tantos? La serie, transmitida entre 2014 y 2015, nos sumerge en el mundo de Ömer Demir, un oficial de policía honesto y dedicado, y Elif Denayse, una joven diseñadora de joyas. Sus vidas se cruzan de manera inesperada cuando el padre de Elif es encontrado muerto junto a una gran cantidad de diamantes robados, y Ömer es asignado al caso. A partir de aquí la trama se complejiza, y la relación entre Ömer y Elif se convierte en el eje central de la historia. Se ven obligados a unirse para investigar la muerte del padre de Elif y descubrir la verdad detrás del contrabando de dinero. A medida que avanzan en la investigación, se ven envueltos en un torbellino de emociones, peligros y secretos que ponen a prueba su amor. La serie es un cóctel explosivo de elementos que la hicieron un éxito rotundo: crimen, romance e intriga, secretos familiares, giros inesperados y, por supuesto, una química desbordante entre sus protagonistas. La habilidad de los actores para transmitir estas emociones es lo que realmente enganchó al público. La serie fue un éxito rotundo. La actuación de ambos fue elogiada por crítica y público por igual, y la química entre ellos, la química entre ellos era explosiva. Era evidente, palpable, innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían con solo una mirada. Era como si la chispa de la pantalla se extendiera fuera de ella. Y eso, por supuesto, alimentó los rumores. Pero, ¿qué fue lo que hizo que su química fuera tan especial? ¿Cómo lograron Engin y Tuba transmitir una conexión tan palpable, tan creíble? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, reside en una combinación de factores. Por un lado, el talento actoral de ambos es innegable. Engin Akyurek es conocido por su intensidad, por su capacidad para sumergirse en sus personajes y transmitir emociones profundas. Tuba Büyüküstün, por su parte, posee una belleza serena y una mirada penetrante que la convierten en una actriz magnética. Pero más allá del talento individual, la química entre ambos se construyó gracias a la complicidad, la confianza y el respeto mutuo. Se nota que había una conexión especial entre ellos, una conexión que iba más allá de lo profesional. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban en las escenas más difíciles, todo esto contribuyó a crear una atmósfera de autenticidad que cautivó a la audiencia. Durante la emisión de Kara para Aşk, y también después, las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de especulaciones sobre una posible relación entre Engin y Tuba. Se hablaba de cenas románticas, de encuentros discretos, de viajes secretos. Y por supuesto, las fotos. Fotos captadas por los paparazzi, fotos que alimentaban las fantasías de los fans. Fotos donde se les veía compartiendo momentos en el set, a veces incluso muy cercanos. Fotos que parecían confirmar lo que muchos querían creer.
Pero, ¿qué tipo de pruebas son las que se utilizaron para sustentar estas especulaciones? Además de las fotos en el set, que a menudo pueden ser engañosas, se hablaba de avistamientos en restaurantes, de supuestas vacaciones juntos en lugares exóticos, y de una comunicación constante a través de mensajes y llamadas. Las redes sociales, como siempre, fueron un hervidero de rumores y especulaciones. Los fans ávidos de noticias sobre sus ídolos analizaban cada detalle, cada gesto, cada publicación en Instagram. Crearon cuentas dedicadas a la pareja, compilando fotos y vídeos que, según ellos, demostraban la existencia de una relación. Los medios de comunicación, por su parte, también contribuyeron a alimentar la polémica. Las revistas del corazón publicaban artículos con títulos sensacionalistas, hablando de amor secreto y encuentros clandestinos. Los paparazzi, siempre al acecho, perseguían a los actores en busca de la foto que confirmara el romance. Pero, ¿hasta qué punto eran ciertas estas afirmaciones? ¿Qué base tenían estas especulaciones? Como veremos más adelante, la verdad es que no había pruebas concretas que respaldaran la existencia de una relación sentimental entre Engin y Tuba. Sin embargo, la falta de pruebas no impidió que los rumores se propagaran y que la fantasía de los fans se mantuviera viva. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo un romance secreto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? La verdad, y aquí es donde la cosa se pone interesante, es que no hay pruebas concretas. No hay fotos de ellos besándose, no hay declaraciones oficiales, no hay nada que confirme que realmente mantuvieron una relación sentimental. La ausencia de pruebas concretas es un punto crucial. A pesar de la avalancha de rumores y especulaciones, nunca se presentó ninguna evidencia que confirmara la existencia de una relación romántica entre Engin y Tuba. No hubo fotos comprometedoras, ni declaraciones de testigos presenciales, ni confirmaciones oficiales por parte de los actores o sus representantes. Es cierto que ambos son muy discretos con su vida privada. Engin Akyurek, en particular, es conocido por ser extremadamente reservado. Tuba, aunque es más abierta, también suele ser muy cuidadosa con lo que comparte. Pero esa discreción, lejos de ser una prueba de culpabilidad, podría ser simplemente una señal de que ambos valoran su privacidad. En el mundo de la farándula, es muy común que los actores y actrices sean emparejados, especialmente cuando interpretan papeles románticos. La química en pantalla es algo que se busca, se construye, se trabaja. Y a veces esa química, esa conexión, puede confundirse con la realidad. O, en el peor de los casos, puede ser un recurso publicitario, una estrategia para generar interés en la serie o película. En el caso de Engin y Tuba, la pasión que transmitían en Kara para Aşk fue tan intensa, tan creíble, que es lógico que los fans quisieran creer que existía algo más. Querían que su amor fuera real, que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real. Y en ese deseo, en esa necesidad de creer en el amor, a veces se construyen historias que no necesariamente se corresponden con la realidad. Es importante recordar que en la industria del entretenimiento, las relaciones en pantalla a menudo son el resultado de un trabajo profesional. Los actores son profesionales que saben cómo crear la ilusión de amor y pasión, incluso si no sienten nada por la persona con la que comparten escena. En el caso de Engin y Tuba, es muy posible que la química que vimos en Kara para Aşk fuera el resultado de una excelente interpretación, de una conexión profesional que se desarrolló durante el rodaje, y de una habilidad para crear la ilusión de amor. Además, hay que tener en cuenta que en el momento en que Kara para Aşk se emitía, Tuba Büyüküstün estaba casada. Es cierto que luego se divorció, pero durante la mayor parte del tiempo que compartieron pantalla con Engin, ella estaba comprometida con otro hombre. Esto, por supuesto, no descarta la posibilidad de una atracción, pero sí añade un grado de complejidad a la situación. La situación marital de Tuba en ese momento plantea un interrogante importante. Si bien es posible que existiera una atracción entre ella y Engin, la realidad es que Tuba estaba casada. Esto sugiere que si hubo algo entre ellos, se mantuvo en un plano platónico o al menos, no se materializó en una relación romántica. Y hablando de complejidad, hay que analizar el contexto. Engin y Tuba son dos estrellas, dos profesionales, dos personas que saben cómo funciona la industria. Saben que los rumores, las especulaciones, las noticias falsas, forman parte del juego. Y por eso es probable que hayan aprendido a proteger su vida privada, a no dar demasiadas explicaciones, a dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Entendiendo el contexto de la industria del entretenimiento turca, es más fácil comprender la postura de Engin y Tuba.
Ambos son figuras públicas y saben que cualquier interacción, por mínima que sea, puede ser objeto de especulación y análisis. Por lo tanto, es probable que hayan aprendido a ser cautelosos y a proteger su vida privada. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hubo o no hubo amor entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? La respuesta probablemente es que no lo sabemos con certeza. Es posible que existiera una fuerte conexión, una atracción, una amistad especial. Es posible que la química que vimos en pantalla fuera algo más que una simple interpretación. Pero sin pruebas concretas, solo podemos especular. La incertidumbre es la clave de este misterio. A pesar de todos los rumores y especulaciones, la verdad sobre la relación entre Engin y Tuba sigue siendo un enigma. No tenemos la certeza de que existiera un romance, ni tampoco podemos descartarlo por completo. Lo que sí sabemos es que ambos son grandes profesionales, actores talentosos que han sabido construir carreras exitosas. Sabemos que tienen una base de fans muy sólida, fans que los admiran y los respetan. Y sabemos que independientemente de lo que ocurriera entre ellos fuera de la pantalla, su trabajo juntos en Kara para Aşk es inolvidable. El legado de Kara para Aşk y el impacto de Engin y Tuba en el mundo de las series turcas son innegables. Ambos actores han demostrado su talento y versatilidad en numerosos proyectos, consolidando su posición como dos de las estrellas más queridas del país. Así que, en resumen, hemos explorado el supuesto romance secreto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos analizado la química en pantalla, los rumores y las especulaciones, la falta de pruebas concretas. Hemos considerado el contexto, la discreción de ambos, y la naturaleza de la industria del entretenimiento. Y la conclusión, al menos por ahora, es que la verdad sigue siendo un misterio. Para concluir, este vídeo nos ha permitido adentrarnos en el misterio de la supuesta relación entre Engin y Tuba. Hemos analizado los hechos, los rumores y las diferentes perspectivas, llegando a la conclusión de que la verdad es difícil de discernir. Sin embargo, lo que sí es claro es que ambos actores dejaron una huella imborrable en la historia de las series turcas. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los comentarios son bienvenidos, me encanta leer lo que piensan y debatir sobre estos temas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba? ¿O simplemente se trató de una gran actuación? Déjenmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.